Empezamos. Muchísimas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos hoy de tener de speaker a Mariam Tórtola, que nos va a hablar de neutrinos, que es un tema que es muy cercano al IFIC, al instituto del que provenimos nosotros, y obviamente al Departamento de Física Teórica. Mariam es valenciana, nacida y criada, es producto de la Universidad de Valencia, uno de los productos de la Universidad de Valencia que más orgullosos nos tiene. Trabajó en Portugal y en Alemania, y desde el 2015 volvió a Valencia a través del programa Ramón y Cajal, al IFIC. Mariam recibió muchos premios en la vida, yo no puedo nombrarlos a todos, pero recibió el premio Nobel con V, en argentino con B corta, y el premio L'Oréal de la UNESCO para las mujeres en la ciencia. Y antes de pasarle la palabra y no darles más la lata y dejarlos con Mariam, déjenme explicarles que, por favor, todas las preguntas las dejamos para el final, porque si no esto se hace mucho caos. Mariam es perfectamente consciente de que, digamos, no se puede extender mucho porque la gente tiene muchas preguntas y está dispuesta a quedarse y contestarlas a todas, así que tengan un pelín de paciencia. Y si quieren, yo voy aprendiendo cosas con el tiempo como todos, y no les gusta que les aparezcan los carteles permanentemente de quién entra y quién sale a la sesión, abajo en ajustes, que es la misma herramienta de ajustes que en el teléfono, el mismo dibujito, pueden setear su setting para que no les avise quién está entrando y quién está saliendo y quién está levantando la mano. Y sobre levantar la mano, yo sé que el muñequito es súper chulo, pero por favor no le den al muñequito hasta el final. Entonces, ahora dicho esto, me callo. Mariam, todo tuyo. Muchísimas gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Y eso, gracias a todos por conectarse en este tiempo de videoconferencias y teletrabajo, que quizá lo que más nos apetece a todos no es otra videoconferencia, otra charla, pero bueno, espero que os voy a contar un poco sobre los neutrinos, espero que os resulte interesante. Y como decía Gabriela, pues la idea de esta charla es contaros qué son los neutrinos y por qué nos interesan tanto. Como os imagináis, pues os voy a contar por qué nos interesan a los físicos, a los científicos en particular, pero creo que también deberían interesarnos a todos, ¿de acuerdo? Al menos yo, si no fuera física, creo que me interesaría saber por lo siguiente que os voy a explicar. Quizá ya lo habéis oído, pero es un hecho muy chocante, ¿no? Que una persona media, vosotros mismos, cada segundo sois atravesados por varios miles de neutrinos secundarios de la radiación cósmica, 10.000 millones de neutrinos procedentes de reactores nucleares, según la distancia a la que nos encontremos de un reactor, otros tantos mil millones de neutrinos creados por la radiactividad natural de la Tierra, por los elementos radiactivos que hay en la corteza terrestre, y por unos 600 billones de neutrinos procedentes del Sol. Además, el universo contiene unos 10 millones de neutrinos procedentes de la explosión del Big Bang, y nosotros mismos, nuestro cuerpo, emite hasta unos 4.000 neutrinos por segundo procedentes de la desintegración del potasio radiactivo que tenemos en nuestro cuerpo. También habéis oído los plátanos. Los plátanos es una fuente de neutrinos por la misma razón, por el potasio que contiene. ¿De acuerdo? Pues además de esto, pues yo creo que es que los neutrinos están de moda. Y es que hace solo un mes, en los días 15 y 16 de abril, hubo un resultado muy interesante del experimento T2K, del que hablaremos un poco, en Japón. Como en nuestro instituto, en el IFIC, hay investigadores que trabajan en T2K, pues el blog de nuestro instituto se hizo, en la página web de nuestro instituto se hizo eco de esta noticia, pero no solo nuestra página web, también la prensa nacional, como el ABC o El Mundo, publicaron resultados de este experimento. Y bueno, pues los que sepáis, una de las revistas más importantes en ciencia, Nature, pues también se hizo eco de este resultado. Pero, como ves, desde hace un mes pues están otra vez de moda. Y además de estar de moda, pues están casi de aniversario, ¿vale? Porque este año, a final de diciembre, se cumplirá el 90 aniversario de la propuesta de los neutrinos, como después os comentaré. Y os recomiendo, aquí tenéis en esta página pues unos enlaces, un artículo de nuestro compañero Alberto Aparici en el diario La Razón, y también una entrada de nuestro compañero Avelino Vicente del IFIC en nuestro blog, ¿vale? Yo os contaré un poco del descubrimiento del neutrino, pero si queréis más detalles os recomiendo estos dos artículos. Bueno, pues entramos un poco en faena. A ver, seguro que habéis oído hablar de neutrinos, y cuando nos hablan de neutrinos, estos artículos en prensa y demás, seguro que habéis escuchado algunos adjetivos relacionados con ellos, como que son elusivos, son invisibles,
misteriosos, esquivos, mutantes, son palabras que a veces vemos asociadas con los neutrinos. Especiales, unas partículas especiales, camaleónicos, estériles, fantasmas, incluso hasta superlumínicos. Hace unos 8 años hubo unas noticias que decían que los neutrinos viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Desafortunadamente, pues esto al final se demostró que era un error experimental y los neutrinos no son superlumínicos, pero el resto de adjetivos sí que se les suele asociar. Bueno, pues ¿qué son los neutrinos? Pues son partículas elementales, ¿de acuerdo? Cuando en los físicos hablamos de partículas elementales, se trata de partículas de las que hasta el momento no conocemos que tienen una estructura interna, no están compuestas por otras partículas. Y son partículas que no tienen carga eléctrica, ¿de acuerdo? Son neutras y además no forman parte de la materia ordinaria, ¿vale? Si todos recordáis del colegio, del instituto, cuando nos hablan de cuáles son los constituyentes de la materia ordinaria, pues recordamos los bloques principales son los átomos tienen los electrones orbitando alrededor del núcleo, y el núcleo atómico está formado por protones y neutrones, y a su vez los protones y neutrones hoy sabemos que están formados por quarks. Pero en toda esta cadena de zooms que tenéis aquí en esta transparencia, los neutrinos no aparecen. ¿Por qué son tan importantes si no forman parte de la materia ordinaria? Pues es lo que os voy a intentar contar. Y sobre todo, ¿por qué nos interesan? Pues nos interesan porque iremos viendo también poco a poco, esto es como la motivación, gracias a los neutrinos somos capaces de estudiar eventos del universo como las explosiones supernova, o incluso somos capaces de estudiar el núcleo del Sol, ¿de acuerdo? Además, el papel de los neutrinos es fundamental para comprender la evolución del universo, cómo se formaron las estructuras y la síntesis de los elementos, ligeros. Además, los neutrinos son muy interesantes porque podrían ayudarnos a explicar la simetría materia-antimateria del universo, que es la razón por la cual estamos aquí hoy en día nosotros, porque al final sobró un poquito de materia sobre la antimateria. Y también pueden constituir una parte, quizá no demasiado grande, de la famosa materia oscura, de la que tampoco tenemos muchas pistas a día de hoy. Por otro lado, en los últimos años pues, se ha trabajado mucho en astronomía de neutrinos, ya que los neutrinos nos proporcionan una herramienta nueva y única para estudiar el cosmos. Esto es por lo siguiente, por dos razones principales. Primero que nada, los neutrinos, como os iré explicando en la charla, interaccionan muy débilmente con la materia, ¿vale? Esto quiere decir pues, que no son absorbidos por la materia. Y de forma que un neutrino que se produzca en una galaxia o en un entorno astrofísico lejano, no será, en su camino desde su fuente hasta la Tierra, no será absorbido por los cuerpos que se encuentran en el camino, las nubes de polvo y gas, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta materia sería transparente a los neutrinos que nos llegarían desde su origen. Por otro lado, como son partículas neutras, no tienen carga eléctrica, no sería desviado por los campos magnéticos galácticos y extragalácticos, como sí que ocurre con los rayos cósmicos, con los protones. El protón tiene una carga positiva y, por lo tanto, en su viaje desde su formación hasta la Tierra, puede sufrir desviaciones de forma que la dirección con la que lo vemos llegar a nuestro detector, a la Tierra, no tiene por qué ser la dirección de la que salió originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón, pues los neutrinos son una herramienta muy, muy potente. ¿Vale? ¿De dónde vienen los neutrinos? Pues se producen en fuentes muy diferentes, tanto en fuentes artificiales, que son creadas por el hombre, como los reactores nucleares o los aceleradores de partículas, como fuentes naturales, ya os he comentado, en el Sol. Se producen también en explosiones supernova, se producen por la interacción de los rayos cósmicos en la atmósfera terrestre, proceden también de aceleradores en fuentes astrofísicas, de la corteza terrestre, de la radiactividad natural y también del origen del universo. Y en todos los casos, puede ser un TIC, en todos los casos hemos observado directamente neutrinos procedentes de estas fuentes, excepto en el caso de los neutrinos que se crearon al origen del universo, ya que se trata de neutrinos con muy poca energía y son muy difíciles de observar. Aún así, sí que existe evidencia indirecta de estos neutrinos y hay propuestas de experimentos futuros para intentar detectarlos. Pero en el resto de fuentes sí que tenemos confirmación experimental
que todos ellos han sido observados. Y además en grandes números. Como os he comentado antes, pues del Sol tenemos unos 600 billones y miles de millones en el caso de reactores y de la radiactividad natural. Así que, como veis, se tratan de unas partículas muy abundantes. De hecho, son las partículas más abundantes del universo solo después de los fotones, ¿vale? Tenéis aquí en esta gráfica el número de partículas en el universo por centímetro cúbico y veis que los primeros en naranja son los fotones, pero los neutrinos siguen muy cerca, ¿vale? Y sin embargo veis que el resto de partículas que nos parecerían en principio más comunes, que forman la materia, los protones, electrones, neutrones, pues están en proporciones, órdenes de magnitud mucho más pequeñas, ¿vale? De forma que un metro cúbico del universo contendría, por ejemplo, del orden de 300 millones de neutrinos procedentes del Big Bang, pero menos de un átomo de hidrógeno, ¿vale? De esta forma, para que os hagáis una idea de cómo son de abundantes. Y si son tan abundantes, ¿por qué les llamamos fantasmas? Porque si hay muchos, deberíamos ver muchos, ¿no? El problema de los neutrinos es que interaccionan muy poco con la materia, ¿de acuerdo? Para ellos la materia es prácticamente transparente, pasarían de largo. De hecho, si podemos hacer el cálculo, y un neutrino tiene una gran probabilidad de atravesar 200 tierras, una detrás de otra, como veis en la figura, sin interaccionar. Pasaría de largo como si no hubiera nada. Un ejercicio que solemos hacer con los estudiantes de los últimos cursos o de máster, hacemos que calculen cuál es el recorrido libre medio de un neutrino en plomo, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuánta cantidad de plomo necesitamos poner en línea recta para asegurarnos que el neutrino interacciona, da un toquecito a alguna de las partículas? Y esta longitud es mayor de 1 año luz, para que veáis la poca probabilidad de interaccionar que tienen los neutrinos. Vale, entonces, ¿cómo hacemos los científicos para poder detectarlos y estudiarlos? Pues necesitamos tener en cuenta todos estos factores, de forma que necesitamos, primero que nada, disponer de fuentes de neutrinos que sean muy intensas, flujos de neutrinos muy elevados, para poder maximizar el número de interacciones que van a tener lugar. También necesitamos utilizar detectores gigantes, detectores muy grandes, porque de esta forma, con un detector más grande, aumentaremos la probabilidad de que alguno de los neutrinos le dé un toquecito a una de las partículas del detector y podamos verlo. Además, como se trata de procesos que son muy extraños, son muy poco comunes, necesitamos aislarnos lo máximo posible de un ruido de fondo que nos pueda hacer confundir otras señales con la señal que esperamos. Por lo tanto, necesitamos situar nuestros detectores en laboratorios subterráneos, en los que haya muy poco ruido de fondo. Y bueno, como os podéis imaginar, pues hace falta mucha paciencia también. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, podemos hacer un cálculo sencillo y vemos que un detector de 1 tonelada podría observar varios neutrinos solares al día, ¿vale? De forma que si somos capaces de conseguir un detector lo suficientemente grande y suficientemente aislado, pues no es imposible observar los neutrinos como de hecho venimos haciendo ya desde hace décadas. Después os comentaré algunos de los detectores, os pongo solo algunos ejemplos para que veáis algunos ejemplos de detectores de neutrinos que están funcionando hoy en día. Primero tenéis Antares, luego hablaremos un poco más de Antares, que es un detector que está anclado al fondo del Mediterráneo. También tenemos IceCube en el Polo Sur, ¿vale? No sé si veis, simplemente aquí quería enseñaros la magnitud de estos detectores. En la foto de IceCube podéis ver una torre Eiffel pequeñita a un lateral para daros cuenta de la escala del detector, ¿vale? Y finalmente en la esquina inferior izquierda pues tenemos Super Kamiokande, del que hablaremos también un poco más de detalle, que es un tanque enorme con 50.000 toneladas de agua, ¿vale? Para que os deis cuenta de realmente cuál es el tamaño de los detectores que necesitamos para ver los neutrinos. Bueno, pues después de esta introducción, un poco para motivaros y para un poco despertar vuestro interés, pues quiero empezar un poco por contaros la historia del neutrino, ¿vale? Vamos a hacer un viaje a lo largo del último siglo, para ver cómo se descubrió el neutrino y cómo empezamos a aprender cosas sobre ellos. Bueno, pues
el descubrimiento del neutrino parte de unos experimentos de desintegración radiactiva de núcleos atómicos que se venían haciendo en las décadas de 1910-1920. En aquel momento se suponía que la desintegración radiactiva era de la forma que os tenéis aquí en la gráfica. Tendríamos un núcleo inicial o núcleo padre que se desintegraría dando lugar a un núcleo final y un electrón, porque esto es lo que se veía. Se veía que un núcleo cambiaba y se emitía un electrón. Entonces, esta era la imagen que se tenía sobre esta desintegración. Pero en este caso, si se aplicaba la conservación de la energía y el momento en el proceso, pues resultaba que la energía que se llevaban los electrones en el proceso tenía que ser igual a la diferencia entre la energía de los núcleos inicial y final, de forma que se esperaba que estos electrones tuvieran una energía fija, definida, siempre la misma y siempre en función de las energías de los núcleos iniciales y finales. Esta energía se correspondería con la línea roja que tenéis aquí en la gráfica, ¿vale? Se esperaría que todos los electrones tuvieran una energía fija dada por este valor. Sin embargo, lo que se observaba era que los electrones no siempre salían con la misma energía. A veces salían con esa energía, de hecho las menos, pero la mayoría de las veces salían con energías más pequeñas. Si observamos bastantes desintegraciones radiactivas, podríamos ver lo que llamamos el espectro de energías, los físicos, que es la línea negra que tenéis aquí en la gráfica, que os diría pues, que con mayor probabilidad los electrones, o sea, teníamos un número mayor de electrones con la energía que estaría en el piquito de la curva, arriba del todo. Después tenemos electrones con menos energía y con más, pero no sería fija. Tendríamos electrones con todo este tipo de energías. Pero claro, esto no es lo que se esperaba según la conservación de la energía. Imaginaros lo dramática que era la situación, que incluso Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, sugirió que, bueno, quizá pasaba esto porque la energía no se conservaba en los procesos nucleares individuales, sino que se conservaba como a un nivel estadístico, como a un nivel macroscópico, pero que proceso a proceso quizá no tendría por qué conservarse. Sin embargo, en el año 1930, Wolfgang Pauli llegó con otra propuesta. Él propuso que quizá se observaba este espectro de energías de los electrones porque además del electrón había otra partícula que no se estaba viendo. Había otra partícula que se estaría escapando. ¿Vale? De esta forma, esta otra partícula compartiría la energía con el electrón y sí que se podría explicar por qué la energía del electrón a veces era más pequeña o a veces era más grande, porque la otra partícula se llevaba la parte de energía sobrante. Es muy famosa la carta en la que Pauli propuso la existencia de esta partícula a sus colegas, a los que llamó como queridos señoras y señores radioactivos. Esta carta, aquí está os he puesto una traducción al inglés, el original está en alemán. Pauli envió a través de un colega esta carta a Lise Meitner, que se encontraba junto con otros colegas en una conferencia en Tübingen, a la que él no pudo asistir. Y en esta carta les proponía cuál era su solución, la que llamaba un remedio desesperado para poder salvar la conservación de energía y no tener que recurrir a una violación de la conservación de energía. En esta carta veis que lo que él proponía era una partícula que fuera eléctricamente neutra por la conservación de la carga en el proceso y, por lo tanto, él la llamaba neutrón. ¿De acuerdo? Pues esta nueva partícula que propuso Pauli, el neutrón, como él le llamó, no tendría carga eléctrica, además interaccionaría muy débilmente con la materia y por esa razón no se la había observado todavía. Sería ligera, para poder explicar las energías de los electrones, esta partícula extra debería ser ligera, con masa similar a la del electrón, o al menos nunca mayor del 1% de la masa del protón. Y de esta forma esta partícula compartiría con el electrón la parte de la energía del proceso. Más adelante, Pauli confesaría a sus colegas que había hecho algo terrible, porque él pensaba que había postulado una partícula que sería imposible de detectar. Dada la débil interacción con la materia que ella presuponía, pues tenía el miedo de que quizá esta partícula jamás se pudiera observar. Pero bueno, después veremos que no fue así.
2 años más tarde, en 1932, el físico James Chadwick, haciendo unos experimentos con radiación alfa procedente de polonio que él hacía incidir sobre núcleos de berilio, descubrió el neutrón. Descubrió una partícula neutra de masa similar al protón, a la que se llamó neutrón. Pero claro, esta partícula no podía ser la misma de Pauli, porque recordad, la partícula de Pauli debería ser mucho más ligera que el protón, con lo cual esta nueva partícula que había descubierto Chadwick en el 32 no podría ser, y era sin embargo pues, el neutrón que conocemos hoy en día. 2 años más tarde, además, el físico italiano Enrico Fermi propuso una teoría para explicar esta desintegración beta de los núcleos atómicos, y según la teoría de Fermi, lo que estaría ocurriendo en los núcleos atómicos sería que uno de los neutrones que había descubierto Chadwick, dentro del núcleo se desintegraría a un protón, un electrón y es una tercera partícula que sí que sería el neutrino que había propuesto Pauli. Ahora si veis, a este neutrino tiene más simbolitos, tiene un neutrino, tiene una barra, tiene una E, es lo que nosotros llamamos ahora un antineutrino electrónico. Vale, en aquel momento pues se sabía que era una partícula, un neutrino, no se sabía tanto detalle, era un neutrino, y justo en este momento Enrico Fermi y sus colaboradores son los que acuñan el término neutrino, ¿vale? Por el pequeño neutro en italiano, como el neutrón, ya el nombre del neutrón ya estaba pillado, pues el pequeño neutro le llamaron neutrino. Y bueno, pues se empezó a buscar dónde estaba este neutrino que Pauli había propuesto. Después de algunos intentos, hubo incluso un intento de observar el neutrino en una explosión nuclear, que no funcionó. En el año 1956, 26 años después de que Pauli propusiera el neutrino, Fred Rines y Clive Cowan detectan por primera vez neutrinos procedentes de un reactor nuclear. Estos señores situaron un tanque de agua y una sal de cadmio cerca de un reactor nuclear, del reactor nuclear de Hanford, y pues su objetivo era intentar que alguno de los neutrinos de este reactor interaccionara con el tanque y poder verlo, como pasó. Entonces, lo que ocurre, la reacción que ellos observaron era que sabemos hoy en día que es un antineutrino electrónico procedente del reactor, interaccionaba con un protón del tanque y producía un neutrón y un positrón, que es la antipartícula del electrón. El neutrón era absorbido por el cadmio que había en el tanque y emitía un fotón, un rayo de luz. Y el positrón que se había producido se aniquilaba con un electrón de los que había en el tanque, emitiendo a su vez 2 fotones más, 2 rayos de luz. Entonces, la detección de 3 fotones simultáneamente era una señal inequívoca de que se había detectado un neutrino de reactor en el experimento. Y, de hecho, el 12 de junio de 1956, estos 2 investigadores enviaron un telegrama a Pauli para informarle de que finalmente, tras 26 años, habían conseguido detectar la famosa partícula que le había propuesto, el neutrino. Y por este descubrimiento, en el año 1995, Fred Rines consiguió el premio Nobel de Física. Cowan ya no, porque ya había fallecido, entonces el premio fue solo para Rines. Vale, entonces tenemos que se había observado ya el primer neutrino, el neutrino electrónico, y de esta forma se completaba lo que hoy conocemos como la primera familia de partículas. ¿Vale? Teníamos el neutrón y el protón, bueno, que a su vez están formados por los quarks up y down, ¿vale? Y después teníamos el electrón y el neutrino. Como hemos visto antes, el neutrino no forma parte de la materia ordinaria, pero sí que cuando tenemos partículas de esta primera familia, cuando tenemos neutrones, un neutrón se desintegra dando lugar a protón, electrón y un neutrino. ¿De acuerdo? Y solo con estas partículas somos capaces de constituyen básicamente el 100% de la materia ordinaria, como la conocemos los físicos, de la materia bariónica, ¿vale? Pero en el año, 6 años después de que Pauli propusiera la existencia del neutrino, vamos a ir dando saltos un poco adelante y atrás en el tiempo según lo que vayamos contando. Vale, volvemos al año 36. En el año 36, Carl Anderson descubre los muones, estudiando la radiación cósmica. Los muones son unas partículas
esencialmente idénticas a los electrones, solo que con una masa 200 veces mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ya después de haberse descubierto el neutrino electrónico en el año 56, Bruno Pontecorvo sugiere la existencia de un neutrino asociado al muón. Él piensa, pues si hay un neutrino que está asociado al electrón, que fue el que midieron Raynes y Cowan, es posible que haya otro neutrino asociado al muón, ya que el muón es prácticamente idéntico al electrón, solo con la diferencia de su masa. Entonces, Pontecorvo propone un experimento. Su apuesta es que los neutrinos que se producen en aceleradores serían los hipotéticamente asociados al muón. Entonces, él propone que se haga un experimento con neutrinos de acelerador y ver si cuando interaccionan producen un electrón o un muón. Si producen un electrón, pues sería el neutrino que ya se conoce, el de Raynes y Cowan, o si produce un muón, estaríamos ante un neutrino diferente. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estos señores, Lederman, Schwarz y Steinbarger, toman la sugerencia de Pontecorvo y preparan un experimento de este tipo para ver si realmente había un nuevo neutrino o no. Entonces ellos preparan un haz de protones que hacen colisionar con un blanco. Este haz de protones produce estas partículas que se llaman piones. Los piones se desintegran a muones y a un neutrino. Bueno, finalmente ese neutrino da lugar, en el estado final podéis ver, subrayado con un redondelito, a un muón, ¿vale? Entonces, esto es una señal de que, tal y como había pensado Pontecorvo, los neutrinos producidos en aceleradores son un tipo diferente al que habían observado Raynes y Cowan en los reactores, ¿de acuerdo? Y por este descubrimiento, pues los tres investigadores, Lederman, Schwarz y Steinbarger, obtuvieron el Premio Nobel de Física en el 88, antes incluso que el pobre Raynes, que le tocó esperar casi 40 años. Vale, pues entonces ya tenemos dos tipos de neutrinos. ¿Es posible que haya otra familia más? Pues en el año 1978 se descubre la partícula, el tau, que sería como una versión pesada del electrón y del muón. Entonces, simplemente por analogía con el caso del electrón y del muón, uno podría esperar que debería haber un tercer neutrino asociado al tau. Además, se observa que esta partícula tau se desintegra y hay un desequilibrio en las energías de los productos que se producen en la desintegración, lo que todo lleva a sugerir la existencia, sí, de un tercer neutrino asociado al tau. 11 años después, en el 1989, medidas en el gran colisionador de electrones y protones, del LEP, en el CERN, indican que solo hay 3 familias o tipos, a veces nosotros llamamos familias, son tipos de neutrinos que interaccionen con otras partículas, ¿vale? Aunque no se había medido el neutrino asociado al tau todavía, esta medida que se hace en LEP sí que indica que solo puede haber 3 neutrinos que tengan interacciones con la materia, ¿vale? Que se puedan observar por sus interacciones. Bueno, como sabéis, es una medida experimental, pues el número no es 3, es 2,984 más menos 0,008, pero vamos, cuadra muy bien con 3 familias de neutrinos. Y bueno, finalmente ya no fue ninguna sorpresa, ya hasta se esperaba. En el año 2000, la colaboración Donut descubrió el tercer neutrino, nu tau, asociado al leptón, a la partícula tau. Pues ya tenemos descubiertos los 3 neutrinos. Vamos a poner un poco en contexto el modelo de física de partículas. Teníamos la primera familia, habíamos dicho, con los 2 quarks up y down que forman protones y neutrones, el electrón y el neutrino electrónico, y hemos visto que se fueron descubriendo las partículas. No hemos hablado del sector de los quarks, pero bueno, igualmente se fueron descubriendo familias, hasta 3 familias de todas las partículas. ¿Vale? Estas partículas interaccionan entre ellas, se hablan entre ellas a través de las partículas mediadoras de las fuerzas. Por ejemplo, en la primera línea tenéis los gluones, que son las partículas que hacen de mediadoras de la interacción nuclear fuerte, que mantienen a los protones y los neutrones pegados en los núcleos atómicos. Después tenemos el fotón, que es la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Y finalmente tenemos los bosones W y Z, que son las partículas responsables mediadoras de la interacción nuclear débil, por la cual los neutrones se desintegran. Para completar la imagen total del modelo estándar de física de partículas nos falta el bosón de Higgs,
que como muchos sabréis fue descubierto en 2012 y pues es el responsable de las masas de las partículas elementales. Pero bueno, esta charla, como sabéis, va sobre neutrinos y nos vamos a centrar en neutrinos. ¿Qué sabemos de los neutrinos en el modelo estándar? Bueno, pues hemos visto que existen tres tipos, aparte de familias también les llamamos sabores, ¿vale? Hay tres tipos de sabores de neutrinos, el NUE, NUMU o NUTAU, cada uno de ellos asociado a un leptón cargado, el electrón, el muón o el tau. Además, el modelo estándar de física de partículas nos dice que son partículas sin masa, igual que los fotones, ¿vale? Y como no tienen carga eléctrica, ni tampoco tienen color, porque solo los quarks tienen color, que es una propiedad que asociamos a los quarks, a las partículas que tienen interacción fuerte, pues solo van a tener interacción débil. Y además, los neutrinos nunca, siempre van a producirse en compañía con su leptón cargado asociado. Siempre tendremos en un proceso, se producirá el electrón junto con el neutrino electrónico, el muón con el neutrino muónico y el tau con el neutrino tau. Nunca tendremos, en el modelo estándar, nunca tendremos una producción como la que tenéis a la derecha, de por ejemplo un muón y un neutrino electrónico. ¿De acuerdo? Además, los neutrinos son partículas neutras, no somos capaces de observarlos directamente en los detectores. Para poder observarlos, lo que tenemos que observar es, los observamos indirectamente a través de las interacciones con el leptón cargado. Tenemos una fuente en la que se produce un neutrino, el neutrino se propaga, pero lo que observamos en el detector realmente es el leptón cargado, el electrón o el muón que se ha producido cuando él interacciona con el detector, ¿de acuerdo? Aunque digamos que observamos neutrinos, esta observación nunca es directa, siempre es indirecta y siempre a través del leptón cargado asociado a él. Vale, pues parece una imagen muy simple, ¿no? Esto es cómo deberían funcionar los neutrinos en el modelo estándar. Sin embargo, los neutrinos llevan muchos años dándonos sorpresas. Vale, y todo empezó con los neutrinos solares. Ya os he contado varias veces que el Sol es una fuente muy potente, muy intensa de neutrinos, que se producen como consecuencia de las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior del Sol, por las cuales 4 protones se fusionan para producir un núcleo de helio, 2 electrones y 2 neutrinos. ¿Vale? Pues existe un modelo estándar del Sol que creó el físico John Bacall. El señor John Bacall, utilizando diferentes parámetros, diferentes observaciones, fue capaz de predecir cuál era el número y las energías de los neutrinos que se producían en el Sol, ¿de acuerdo? Ya en los años 60. En los años 60 existía este modelo, que después fue perfeccionándose con el tiempo, pero ya había como una medida de cuáles eran las cantidades y las energías de los neutrinos que salían del Sol. Bueno, pues con este modelo bajo el brazo, el señor Raymond Davis, que tenéis en esta diapositiva, pues se propuso construir un detector con el que observar estos neutrinos solares que se predecían que salían del Sol. En el año 1968 situó un detector, un tanque de unas 600 toneladas de percloroetileno, que era un material que, bueno, pues era un material barato porque era un material que se utilizaba en tintorerías. A él lo que le interesaba era que el material tenía cloro, ¿vale? Y situó este tanque en una mina de oro en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Y lo que pretendía, el objetivo de este señor, de Raymond Davis, era que los neutrinos solares que llegaban al detector interaccionaran con el cloro que él tenía dentro de su tanque y se produciría este proceso. Por el proceso, los neutrinos interaccionarían con el cloro, producirían argón, ¿vale? Y después simplemente contando los núcleos de argón que se habían producido dentro del tanque, pues uno era capaz de inferir el número de neutrinos que habían llegado. Bueno, pues por esta observación pionera, Raymond Davis recibió el Premio Nobel de Física en 2002, pero además hubo sorpresas también, como os decía, porque la sorpresa era que si Davis comparaba los neutrinos que él medía con los que proponía el modelo solar de Bacall, los números no cuadraban. Él esperaba un cierto número de neutrinos, tenéis la gráfica en
a la izquierda, ¿de acuerdo? Pero lo que observaba era como un 30% del número de neutrinos que debería medir, ¿vale? Faltaban 2/3 de los neutrinos solares. Bueno, pues os podéis imaginar, hubo muchas hipótesis, había hipótesis que decían que quizá el modelo del Sol no era correcto, el experimento tenía algún error, o bueno, quizás sí que pasaba alguna cosa con los neutrinos desde que se producían en el Sol hasta que llegaban a la Tierra. Bueno, pues para intentar confirmar este resultado anómalo, se diseñaron experimentos en todo el mundo, ¿vale? Que fueron confirmando que realmente había una anomalía, que se observaban menos neutrinos de los que se esperaba. En particular, en los años 80 se instaló el detector de neutrinos Kamiokande, que después fue aumentado hasta Super Kamiokande. Bueno, y ahora este año acaba de aprobarse la tercera versión, más grande todavía, será Hiper Kamiokande, y se instaló en el interior de una mina en Japón. Es el que os he enseñado al principio, tenéis aquí las dimensiones, 42 metros de alto por 39 de diámetro, y contiene 50.000 toneladas de agua ultrapura. Está situado a 1 kilómetro de profundidad en una mina y tiene los detectores, están situados en las paredes del cilindro, no sé si podéis apreciar bien los puntitos, y tiene 11.000 detectores, ¿vale? Pues en este experimento lo que ocurre es que llegan los neutrinos solares o atmosféricos, porque observa de los dos tipos. En el caso de los neutrinos solares, el neutrino da un golpecito a un electrón, ¿vale? Un electrón que hay en el tanque, y observando cuál es el efecto sobre ese electrón, ¿vale? Se mide cuál es el desplazamiento, cuál es la energía de ese electrón que ha recibido el golpecito, pues el experimento es capaz de registrar el tiempo en el que ha llegado el neutrino y reconstruyendo la energía del electrón es capaz de reconstruir cuál era la energía, la velocidad del neutrino que llegó al detector, ¿vale? Pues con esta técnica, el experimento Super Kamiokande y Kamiokande primero observa también un 40% de déficit respecto de los neutrinos que deberían observarse según el modelo solar. Bueno, además, una cosa muy interesante de estos experimentos que quería comentaros es que además de permitirnos observar este tipo de anomalías, nos permite observar el Sol por la noche, ¿vale? Y desde una mina. Porque además estáis todos acostumbrados, en la parte de la izquierda de la transparencia tenéis a ver imágenes del Sol en luz, hechas en el espectro electromagnético. En este caso os he puesto una foto del Solar Dynamics Observatory, que está hecha en el espectro ultravioleta. Pero en el caso de los neutrinos es posible fotografiar el Sol por la noche y desde una mina a 1 kilómetro de profundidad. Aquí tenéis la imagen, no es tan bonita, si queréis, no es tan definida, pero es igualmente impresionante, incluso más diría yo. Esta es una foto del Sol hecha en neutrinos desde Super Kamiokande, se hizo en el año 1998 y por estos señores que tenéis aquí, y para poder realizarla necesitaron 500 días de datos de neutrinos. Bueno, pues como os digo, todos los experimentos que se fueron proponiendo para confirmar la anomalía, todos la confirmaban, todos veían menos neutrinos de los esperados. Y bueno, pues a día de hoy, en 2020, ¿qué podemos decir de los neutrinos solares? Pues han sido observados en gran variedad de experimentos, desde experimentos radioquímicos como el de cloro del señor Davis, o estos de galio, GALEX, o experimentos un poco más sofisticados, como por ejemplo Borixino, en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, que utiliza un líquido centelleador, o en la imagen central tenéis SNO, en Canadá, que utilizaba agua pesada, era un tanque con una kilotonelada de agua pesada. Y sobre todo, gracias a este experimento, gracias a SNO, a día de hoy sabemos que los neutrinos solares experimentan oscilaciones de sabor. O sea, tenemos que los neutrinos electrónicos se convierten a los otros dos tipos, NUMU, NU-TAU, y conocemos bastante bien cómo funcionan sus oscilaciones. Además, sabemos que el Sol solo produce neutrinos electrónicos, ¿vale? Pero cuando llegan a la Tierra, llegan en forma de 1/3 de neutrinos electrónicos, 1/3 de neutrinos muónicos y 1/3 de neutrinos TAU. ¿De acuerdo? Bueno, además de la anomalía solar, había otra anomalía, que era la anomalía de los neutrinos atmosféricos. Los neutrinos atmosféricos son aquellos que se producen en la atmósfera de la Tierra después tras la interacción de los rayos cósmicos con los núcleos atómicos de la atmósfera, ¿vale? Aquí tenéis un diagrama donde podéis ver
Llegaría un rayo cósmico, interaccionaría con los núcleos de la atmósfera, e iría produciendo esta cascada de partículas, iones, muones, para acabar en neutrinos. Si tenéis en cuenta los procesos que se producen, uno esperaría 2 neutrinos de tipo mu por cada un neutrino de tipo electrónico, ¿vale? Sin embargo, se observa más o menos un número similar de neutrinos muónicos y neutrinos electrónicos, lo cual no se entiende muy bien. Además, este número menor de neutrinos muónicos que se observa depende de la dirección de llegada al detector. No son lo mismo los neutrinos que llegan con un cierto ángulo que los neutrinos que llegan con otro ángulo, por ejemplo, de los puntos verticales, ¿vale? Eso indica que el déficit, la pérdida de neutrinos muónicos, depende de la distancia que recorren dentro de la Tierra también, que recorren desde su producción, ¿vale? Bueno, con todos estos resultados, en 1998, Superkamiokande fue capaz de confirmar que los resultados se debían a una oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos taus. El neutrino muónico que nos faltaba se convertía en neutrino tau, ¿vale? Y de esta forma los números pues ya cuadraban. Volvemos a ver un poco la imagen de cómo funcionarían las conversiones de sabor de los neutrinos. Pues tendríamos, acordaros, teníamos en la fuente, tendríamos un neutrino que se produciría siempre en compañía de su leptón cargado. Por ejemplo, aquí tendríamos en el Sol un electrón y un neutrino electrónico, y si lo dejamos viajar una distancia suficientemente larga, pues es posible que a lo largo de esta distancia el neutrino que era electrónico se haya convertido en otro tipo, por ejemplo, muónico. Entonces, cuando ese neutrino llegue a un detector, en vez de un electrón, producirá un muón, ¿vale? Y de esta forma es porque, como sabemos, que el neutrino ha oscilado en su camino, ha cambiado su sabor, de electrónico a muónico, ¿vale? Esto se entiende, es un fenómeno de mecánica cuántica, pues que nos dice que un electrón que nace como neutrón electrónico, durante la propagación, pues puede ser, tenemos la probabilidad de que sea quizá neutrino electrónico, quizá muónico. Están las dos opciones y finalmente, según la distancia a la que pongamos el detector, se puede detectar como uno u otro. Por ejemplo, se puede detectar como neutrino muónico, ¿vale? Y podemos calcular cuál es esta probabilidad. La mecánica cuántica trabaja con probabilidades, entonces podemos calcular cuál es la probabilidad de que un neutrino que se ve producido como neutrino electrónico se convierta en muónico, ¿vale? Y esta probabilidad dependerá del tiempo que haya transcurrido o del espacio recorrido por el neutrino. ¿De acuerdo? Bueno, pues el descubrimiento de las oscilaciones, como os he comentado, en el caso de los neutrinos atmosféricos fue en el año 1998, en el experimento Superkamiokande, y en el caso de los neutrinos solares se confirmó un cambio de sabor en el experimento SNO en Canadá. Y por estos dos descubrimientos, pues sus correspondientes investigadores responsables, Takaaki Kajita en Superkamiokande y Arthur McDonald en SNO, recibieron en 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de las oscilaciones. Aquí os he hablado de pues, un poco los experimentos que motivaron el estudio de las oscilaciones, neutrinos solares, neutrinos atmosféricos, tenéis en los paneles superiores, pero también a día de hoy hemos observado oscilaciones también en experimentos de reactor, ¿vale? O experimentos de acelerador, como tenéis aquí la imagen en la esquina derecha inferior, en la que se lanzan neutrinos desde un laboratorio, se lanzan, sí, un haz de neutrinos de un laboratorio y un acelerador y se miden a distancias de varios cientos de kilómetros y en este camino se observa cómo han cambiado de un tipo a otro. Aunque no vamos a entrar en detalle sobre estos dos casos. Sí que vamos a ver cuáles son las implicaciones de las oscilaciones de neutrinos. ¿Vale? Vemos que las oscilaciones, que se produzcan estas oscilaciones, tiene implicaciones muy profundas, ya que es un proceso cuántico que solo puede ocurrir si los neutrinos tienen masas. Pero habíamos dicho que en el modelo estándar los neutrinos no tenían masa, con lo cual esto supone el primer desafío al modelo estándar de física de partículas y viene de parte de los neutrinos. Por tanto, necesitamos nuevas teorías que expliquen por qué los neutrinos tienen masa y por qué es tan pequeña, ya que el modelo estándar no nos da esta respuesta. También necesitamos saber cómo medir esa masa. Con las oscilaciones de neutrinos solo podemos medir las diferencias de masa entre los diferentes neutrinos, pero no la escala total de masa. No somos capaces de ver cuál es la masa del neutrino más ligero. Entonces necesitamos recurrir a otros experimentos para poder pesarlos.
¿Cuánto pesa un neutrino? Pues tenemos diferentes formas de pesarlos. Por un lado, podemos pesarlos utilizando cosmología. Bueno, Dani ya os contó sobre cosmología en la charla anterior, hace 15 días, ya que algunos de los observables cosmológicos son sensibles a la masa de los neutrinos. Utilizando estos datos cosmológicos es posible poner una cota, un límite, a la suma de la masa de los 3 neutrinos, ¿vale? Vemos que a día de hoy, con los datos cosmológicos que tenemos, esta suma de masas de los neutrinos ha de ser inferior a un electronvolt, que es medio millón de veces más ligero que un electrón, ¿vale? También tenemos otra forma de de pesar los neutrinos, y es con experimentos de laboratorio. Si recordáis, cuando os he comentado los experimentos que dieron lugar a la propuesta del neutrino, os comentaba las desintegraciones radiactivas tipo beta, en los que teníamos el espectro continuo, como tenéis aquí en el cuadradito pequeño, ¿vale? El espectro continuo de los electrones en la desintegración beta. Bueno, pues estudiando la parte final de este espectro, la parte donde se llega a cero, que son los electrones con energías más altas, esta parte del espectro es muy sensible a la masa del neutrino. Y como veis en la gráfica ya más grande, veis que según la masa del neutrino sea cero o sea diferente del cero, la parte final del espectro, la curva, es diferente. En el caso de que la masa sea cero, tendríamos la curva negra. Si la masa es de un electronvolt, sería el azul, y si es de 2 electronvolts, sería la roja. Por tanto, estudiando esta parte final del espectro de energías de los electrones, en principio uno puede ser capaz de inferir cuál es la masa del neutrino. Ha habido ya un par de experimentos que han utilizado esta técnica en los años 90, 2000, en Mainz y en Troyes, y de estos experimentos se tiene un límite de que la masa del neutrino debe ser inferior a 2,2 electronvoltios, que es la unidad que os he comentado antes. En 2018 se puso en marcha un nuevo experimento, Catherine, que va a ser mucho más sensible, ¿vale?, a estas medidas y va a ser capaz de mejorarlas en un factor 10. Y de hecho el año pasado, en 2019, ya sacaron los primeros resultados. Los primeros resultados nos dicen pues, que la masa del neutrino ha de ser más pequeña del orden de 1 electronvolt. ¿Veis? Es más o menos del orden que nos dice cosmología. Y como veis, mucho más ligera que en el caso del electrón. Vale, me salto esto. Vale, quería comentaros un poco también de todas las fuentes que hemos hablado, de las que podemos ver neutrinos. No hemos hablado de momento de las supernovas o de los neutrinos astrofísicos. Entonces vamos a comentar un poco qué podemos aprender de estos neutrinos. En el caso de las supernovas, bueno, una supernova, como sabéis, es el estado final de una estrella muy masiva que ya ha consumido casi todo su hidrógeno. Ha ido consumiendo los diferentes elementos, formando esta estructura de capas de cebolla, y finalmente cuando llega al hierro ya no es capaz de producir otros elementos de forma energéticamente aceptable, y se produce, paran las reacciones de fusión, de forma que no hay presión de radiación procedente de la fusión capaz de frenar el colapso gravitatorio, ¿vale? Y se produce el colapso de la estrella. Este colapso produce después una explosión, ¿vale? Pero en su centro se forma la estrella de neutrones. Y en ese momento, cuando se forma la estrella de neutrones, se emite una cantidad enorme de neutrinos, ¿vale?, procedente de esta conversión de los protones a los neutrones. Y esta emisión de neutrinos es una de las señales que se observa se puede observar de las explosiones supernova. En estas explosiones, la energía de ligadura gravitatoria de la estrella, que es una energía enorme, se libera en forma de neutrinos, el 99% de la energía cinética de la explosión, del orden del 1%, y la luz, esto no es un 1, es un 0,01, perdón, no es un 1, hay una errata. Y aún así, aunque os parezca que la luz, la fracción de luz es muy pequeña, comparado con la energía que se libera en neutrinos y en explosión, pues resulta que la explosión supernova llega a ser más brillante que toda una galaxia, para que os deis un poco cuenta de cuál es la magnitud de las energías. Y su luminosidad en neutrinos, el número de neutrinos que emite, es 30 trillones de veces la del Sol, el número de neutrinos que se emiten desde una supernova. Bueno, pues ¿hemos observado alguna? Sí, en el año 1987 se observó
una estrella en la galaxia, en la nebulosa de la Tarántula, explotó como supernova, se la conoció como supernova 1987A, y de la explosión de esta supernova se observaron los primeros neutrinos procedentes de una estrella distinta del Sol. En concreto se observaron 24 neutrinos, 11 de ellos en Kamiokande, el experimento de Japón que os he comentado. Y por este descubrimiento, el responsable del experimento Kamiokande en aquel momento, Masatoshi Koshiba, recibió junto con Raymond Davis, el del experimento solar, recibió en 2002 el premio Nobel de Física. Bueno, a día de hoy solo hemos detectado neutrinos de una supernova, pero se espera que en el futuro, gracias a los nuevos experimentos, a los nuevos detectores mucho más potentes, mucho más sensibles, seamos capaces de medir muchos más neutrinos de supernova, sobre todo en el caso de que se produzca dentro de nuestra galaxia, ¿vale? Tenemos una gran estadística que nos ayudaría a entender bien el mecanismo de explosión de la estrella. Por otro lado, es muy interesante comentaros que estos detectores de neutrinos, en general, cualquier detector de neutrino, aunque no tenga detector de neutrinos solares, atmosféricos, etcétera, podrán avisar de la explosión de una estrella supernova con unas horas de adelanto de la llegada de la señal luminosa. ¿Por qué? Porque de una explosión supernova los neutrinos llegan primero. Los neutrinos, sabéis que os he comentado que interaccionan muy débil, escapan muy rápido de la supernova, entonces llegarían a la Tierra con unas horas de adelanto de la explosión en el espectro electromagnético, de la señal luminosa. De forma que hay un sistema que se llama Supernova Early Warning System, SNEWS, en el que están conectados todos los experimentos de neutrinos y en el momento que detectaran una señal de neutrinos de supernova, enviarían la alerta a todos los telescopios del mundo para que apuntaran en la dirección en la que se va a producir la supernova y pudieran observarla desde el principio. Vale, bueno, pues además de supernovas, también se producen en neutrinos astrofísicos de alta energía. Normalmente son originados en las fuentes o en la propagación de los rayos cósmicos de altas energías. En este caso, pues, se conocen como telescopios de neutrinos, ¿vale? Y uno de ellos es Antares, en el cual colaboran un grupo de nuestro instituto, del IFIC, y se trata de un experimento que está anclado en el mar Mediterráneo a 2,5 kilómetros de profundidad. Estas líneas que veis aquí están atornilladas al fondo marino, digamos, están ancladas, y está a una distancia de 40 kilómetros de la costa, enfrente de la costa de Francia, cerca de Marsella. Y este detector es capaz de observar neutrinos de las más altas energías. En el futuro cercano, una nueva generación de telescopios será instalada también en el Mediterráneo, dentro de la colaboración CAEM-TRINET. Se instalarán dos, uno se llamará ORCA para neutrinos de más baja energía y otro ARCA para neutrinos de más altas energías. Además de este telescopio de neutrinos, existe otro que está situado en el Polo Sur. Se trata de IceCube. Tenéis aquí también una imagen de IceCube que os he enseñado antes aquí con las torres Eiffel para ver la escala. También está situado a unos 2,5 kilómetros de profundidad, está enterrado en el hielo del Polo Sur y consta de 86 columnas de detectores de 1 kilómetro de longitud. Instrumentado. Las columnas son más largas, pero tienen instrumentos en 1 kilómetro de longitud. Y también está en marcha las actualizaciones del telescopio. Hay una que ya está instalada para medir los neutrinos de más bajas energías, DeepCore, y hay otra en progreso, IceCube Upgrade, para poder medir las energías más altas. Os dejo aquí también una simulación donde espero que podáis ver. Es una simulación de cómo llegaría un neutrino a IceCube y se detectaría, cómo iría iluminando los diferentes fotodetectores en estas columnas, y finalmente la señal llegaría a la superficie. ¿Vale? Es interesante también, IceCube en el año 2013 detectó por primera vez neutrinos astrofísicos de altas energías, y de esta forma pues, se dio comienzo a lo llamado como astronomía de neutrinos. En particular, observó dos eventos de energías muy altas, tenéis aquí, y pues como tenían dos, le pusieron dos nombres, Ernie y Bert, que son los nombres anglosajones de Epi y Blas. Así como curiosidad, más adelante midieron otro evento en el 2014, un poco más energético, ¿vale? Y también le pusieron nombre.
Además, en 2017, en septiembre de 2017, IceCube detectó un neutrino de alta energía, no tan alta como las anteriores, pero sí todavía bastante alta, y lo interesante de este caso es que lo detectó en coincidencia con un destello de rayos gamma de un blazar, bueno, aquí tenéis el nombre, ¿vale? Esto supuso la primera identificación de una fuente de neutrinos de alta energía, ¿vale? Porque al poder detectar esa coincidencia se pudo ver que el origen de ese neutrino era el blazar. Y es también un ejemplo de la astronomía multimensajeros, que bueno, es uno de los objetivos de la investigación en astropartículas en el futuro, la posibilidad de observar una misma fuente en diferentes partículas, en diferentes mensajeros. Bueno, pues un poco por ir concluyendo, hemos averiguado muchas cosas sobre los neutrinos. Por ejemplo, sabemos que son partículas con masa, al contrario de lo que nos dice el modelo estándar. Sabemos que hay 3 tipos de neutrinos y además sabemos que pueden cambiar de un tipo a otro mientras van viajando por el espacio. También hemos observado neutrinos procedentes de todo tipo de fuentes, del Sol, de la atmósfera, de reactores, aceleradores, supernovas y fuentes astrofísicas. Pero aún quedan muchas preguntas que están todavía abiertas en la física de neutrinos y es lo que os voy a resumir ya en la parte final. Preguntas abiertas, pues tenéis aquí al menos estas 5, seguro que muchas más, ¿vale? Un poco por resumir. Por ejemplo, ¿cuánto pesan los neutrinos? Pues hemos visto que hay experimentos que los pueden medir, pero hasta a día de hoy son tan ligeros que los experimentos no son suficientemente sensibles para medir la masa. Solo nos dan un límite superior. La masa debe ser más pequeña que la sensibilidad del experimento, digamos. Entonces, solo sabemos que son del orden de 1 millón de veces más ligeros que los electrones, pero no sabemos la masa. Y tampoco sabemos cuál de los 3 neutrinos es el más pesado, ¿vale? De hecho, hay 2 posibilidades. Los físicos de neutrinos llamamos a las 2 posibilidades espectro normal o espectro invertido, espectro inverso. En un caso, el neutrino electrónico, que sería, aquí tenéis el ladrillito rojo, tendría una componente más ligera, ¿vale? Mientras que en el espectro invertido, el neutrino electrónico estaría entre los más pesados. Eso todavía no lo sabemos. Los experimentos de oscilaciones nos van dando datos sobre el resultado, pero todavía no tenemos una confirmación. Tampoco sabemos cuál es el mecanismo que da masa a los neutrinos. Necesitamos modelos de nueva física, ya que el modelo estándar no lo proporciona, y algunos de estos modelos proponen la existencia de nuevas partículas más pesadas, como los llamados modelos de Sisson o de Balancín. Entonces, hay una búsqueda en todos los experimentos de estas partículas más pesadas que sean capaces también de confirmarnos cuál es el mecanismo que da masa de los neutrinos. Tampoco sabemos si hay más de 3 neutrinos, ¿vale? Porque hemos dicho que hay el experimento del LEP, del colisionador de electrones y protones, nos dijo que hay solo puede haber 3 familias con interacciones, ¿vale? Pero puede haber un cuarto neutrino que no tenga estas interacciones y por esto le llamaríamos neutrino estéril. Y de hecho hay muchos experimentos a día de hoy, hay varios experimentos que dan indicaciones de esa existencia de un cuarto neutrino estéril y hay muchísimos experimentos intentando buscarlo, darle caza al neutrino estéril. Yo creo que en los próximos años ya tendremos más noticias sobre esto. Tampoco sabemos si el neutrino es su propia antipartícula. En el caso de que así fuera, el neutrino sería una partícula de Majorana. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, sería una partícula diferente al resto de partículas elementales. Y en este caso la respuesta a esta pregunta la tienen los experimentos de desintegración doble beta sin neutrinos. Es una desintegración muy extraña que todavía no ha sido observada. Aquí tenéis un diagrama. Tendríamos 2 neutrones que se convertirían en 2 protones emitiendo 2 electrones, pero no emitirían los neutrinos, ¿vale? Y hay una gran cantidad, y solo se produciría en el caso de que el neutrino sea una partícula de Majorana. Hay una cantidad de experimentos por todo el mundo intentando buscar este proceso. Un grupo también en el IFIC, del experimento NEXT, está situado en el laboratorio de Canfranc, también intenta buscar este proceso. Y finalmente, tampoco sabemos si los neutrinos violan las simetrías de la física, ¿vale? ¿Por qué sería interesante esto? Pues sería interesante porque nos ayudaría a explicar la simetría materia-antimateria del universo. Según el modelo del Big Bang,
se habría producido la misma cantidad de materia que antimateria, ¿vale? Pero en ese caso, si las propiedades de materia y antimateria fueran simétricas, se habrían aniquilado. Sabéis que la materia y la antimateria cuando se encuentran se aniquilan. Si las propiedades fueran las mismas, fueran simétricas, se habrían aniquilado y aquí no quedaría nada. Pero estamos nosotros. Hay una prueba de que alguna cosa pasó. Algo pasó y ganó la materia sobre la antimateria. Bueno, pues si los neutrinos se comportan de forma diferente a sus antipartículas, a los antineutrinos, esto podría darnos una explicación de por qué existe esta simetría entre materia y antimateria. En relación con este resultado, tiene relación con esta publicación que os he comentado, que salió hace un mes en todos los medios, Nature, en la que el experimento T2K observaba una violación de la simetría, de una simetría entre neutrinos y antineutrinos, que sí que sería capaz de explicarnos la simetría materia-antimateria. Pero bueno, este resultado, pues tenemos que hacer un aviso, hay que tomarlo un poco con cuidado porque hay otros escenarios que habría que estudiar más en detalle antes de decir que se ha medido ya esta violación de simetría CP. Vale, y bueno, yo con esto pues acabaría ya. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, estoy disponible para las preguntas que tengáis. Gracias. Muchísimas gracias, Marian, por una charla fabulosa. Ahora, si alguno tiene una pregunta, es el momento. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quito la charla? ¿Cómo quito la charla? Déjala. Ahí está. Ahora Oscar va a ir dando voz a los que... Ahí está, Rob. Ya puedes preguntar. Vale, ¿me escucháis? Sí, Roberto, Sí. tranquilo. Vale, pues muchas gracias por la charla, ha estado muy entretenida. Y Gracias. bueno, mi pregunta es, tengo dos preguntas sobre el experimento Hiperkamiokande. ¿Qué rango de energía o qué cotas de energía se pretende abarcar? Y mi segunda pregunta sería con respecto al mecanismo de balancín, el SISO. ¿Sí? Yo cuando intenté verlo de qué iba todo esto, creo que entendí que el mecanismo de balancín no iba más allá del modelo estándar. No sé si me puede explicar un poco más de qué es este mecanismo, de qué va. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues primero, en cuanto a Hiperkamiokande, pues se espera que el rango de energía sea similar a sus predecesores, a Superkamiokande, por ejemplo. Será capaz de observar neutrinos solares, neutrinos de supernova y también neutrinos atmosféricos, ¿vale? No neutrinos astrofísicos. Entonces se espera un poco que sea esto, que sea en el rango de neutrinos solares, supernova, atmosféricos, en ese rango. ¿Vale? Y en cuanto al SISO, me decías que no va más allá del modelo estándar. No, en verdad sí, en el modelo estándar no incluye el SISO. Sí, es que yo lo que había visto era que, bueno, si lo he entendido bien, era que mezclaba las masas de mayor, bueno, había de los mecanismos que habían 3, creo, mezclaban tanto las masas de Majorana como las de Dirac, pero creo que no iba más allá del modelo, no había física más allá del modelo estándar, pero a lo mejor lo he entendido mal. Sí que la necesitas porque, bueno, primero para empezar en el modelo estándar tú no tienes, no quiero entrar en mucho detalle, pero tú no tienes los neutrinos dextrógiros, los right-handed, tú no los tienes en el modelo estándar. Entonces tú necesitas añadir contenido al modelo estándar, necesitas añadir estos estados pesados. En el modelo estándar no aparecen. Entonces para poder construir el balancín, el SISO, necesitas estos nuevos estados. Hay diferentes tipos de SISO, ¿vale? Y en todos los casos necesitas añadir contenido extra, que no está en el modelo estándar. Nuevas partículas. No sé si con eso te responde. Bueno, ya he pasado a Paul. Paul, por favor, haz tu pregunta. Cuando los neutrinos oscilan, si pasan de un estado de menos masa a uno con más masa, ¿de dónde sacan la masa restante?
Vale, el tema es que los neutrinos, no quería entrar en mucho detalle, los neutrinos de sabor definido no tienen masa definida. No sé, a ver si, cómo te explico esto. Entonces, tú, al principio, cuando tú produces un neutrino electrónico, ¿vale? Tú lo que estarías es produciendo una combinación de estados con la masa definida, ¿vale? Y estos son los que van alternando, se van cambiando unos por otros, ¿vale? Van cambiando las proporciones de los neutrinos de diferente masa, ¿vale? Entonces, en verdad, tú no tienes un cambio en la masa. Esos estados están siempre ahí. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenés. Ahí está. José, ¿puedes hacer la pregunta? Hola. Tienes que enchufar el micrófono. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, hola. Sí, se te escucha, se te escucha. Sí. Gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Y quería preguntar algo parecido quizás a lo que se acaba de preguntar. ¿Por qué se dice que tienen masa y que el modelo estándar dice que no? ¿Cómo? ¿Por qué se dice que los neutrinos han confirmado que tienen masa y que el modelo estándar pues, decía que no tenían masa? Claro, el modelo estándar no tiene una forma de explicar por qué los neutrinos deberían tener masa, ¿vale? Entonces, si seguimos al pie de la letra un poco el modelo estándar, los neutrinos no deberían tener la masa. Sin embargo, o experimentalmente se ha visto que sí que la tienen, porque si no, no podrían tener el fenómeno de oscilaciones. Entonces, esto es lo que nos dice que le debe faltar algún ingrediente al modelo estándar, le debe faltar algún mecanismo para poder explicar las masas, porque sí que las tienen. Es como la primera indicación que nos habla de la necesidad de añadir contenido al modelo estándar. O sea que la masa se define de alguna forma relacionada con la oscilación. Claro, porque para que puedan producirse el fenómeno de oscilaciones, necesitamos neutrinos que tengan diferentes masas. Solo se produce el fenómeno de oscilaciones si tienen diferentes masas. Entonces, como se han observado que esas oscilaciones ocurren, sabemos que al menos ellos tres no tienen la misma masa. O sea que tienen una masa. Y el modelo estándar no es capaz de explicar de dónde sacan esa masa los neutrinos. Entonces, como tenemos la observación experimental de que sí que tienen la masa, pues hay que buscar otras teorías para poder ver de dónde sale, cómo la explicamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Daniel, ¿puedes hacer la pregunta? Enchufa el micrófono, por favor, Daniel. Oh, perdón. ¿Ahora? ¿Hola? Hola. Ah, vale. Yo tenía varias preguntas. Cuando has hablado de los neutrinos que se detectan a partir de supernovas, ¿solo se han detectado de momento los de la supernova esta 1987 porque las supernovas son fenómenos que ocurren muy de vez en cuando o por alguna limitación experimental? Y luego, la otra pregunta es ¿por qué de estas supernovas los neutrinos llegan antes que la luz? Cuando se explica la colaboración esta SNEWS para detectar supernovas, ¿es porque los neutrinos no se absorben por la materia que hay en medio o por qué exactamente? Marian, enchufa el micrófono, que te lo he quitado para que no se acople. ¿Ahora? Sí, vamos, dale.
Enchúfalo otra vez, Marian. Hola, ¿me habéis oído algo? Ahora, hasta ¿Hola? ahora nada, ahora sí, vamos. No, pues sí, la supernova 87A son los únicos neutrinos que se han detectado procedentes de ella. Es un fenómeno que es un fenómeno extraño, o sea, no ocurre muy, sobre todo cercano, porque para poder detectar los neutrinos deberían ocurrir relativamente cerca de nosotros para poder medirlos, ¿vale? Sí que las estimaciones dicen que debe estar a punto de caer otra supernova, ¿vale? Y pues eso, ha de estar relativamente cerca para poder ser sensibles a la señal de neutrinos. Y en cuanto a SNEWS, claro, los neutrinos escapan mucho más rápido de la propia explosión. Ya no tiene que ver con el medio interestelar, sino que de la propia explosión escapan mucho antes que los fotones y que la luz, ¿vale? Entonces, de hecho, hay dos emisiones diferentes en las supernovas. Hay una primera emisión de neutrinos que procede de, como os he contado, cuando se forma la estrella de neutrones, ¿vale? Escapan una cantidad de antineutrinos electrónicos y después ya se emite un espectro de neutrinos del enfriamiento, ¿vale? Pero como los neutrinos interaccionan muy poco, para ellos prácticamente toda la explosión es transparente y una vez son producidos escapan. Mientras que la luz, los fotones quedan un poco más ahí, quedan un poco más confinados y llegan más tarde. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas más gracias, Marian, otra vez. Muchísimas gracias a todo el mundo y bueno, hasta la próxima.